Bueno, cuando quieras. Vale, ¿empezamos? Bueno, pues yo soy Pascual López Clemente, nací un 1 de septiembre de 1940 en plena feria de Almansa, que no era la feria actual, pero era feria de Almansa. Y por eso pues seguramente soy tan dicharachero por haber nacido en feria. Bueno, pues mis padres tienen una carnicería y en la época de chiquillo yo empiezo a recordar mi época con 4 o 5 años, que mis padres me llevan al colegio de religiosas esclavas de María, en la calle Nueva, que era un colegio de niñas, pero es que entonces había lo que había. Y me suena que había otro chico y yo, y el resto eran todos niñas, y estuve allí me parece que un año. Al año siguiente, al año siguiente me mandó mi padre a don José Conde, a la escuela de don José Conde. Allí estuve hasta los 9 o 10 años, que estuve por lo menos 3 años con él, que en ese periodo de tiempo yo aprendí muchísimo, porque don José Conde para mí, igual que don Miguel Pinilla, han sido mis mentores, y de esos dos profesores he aprendido pues casi todo lo que sé. Luego de mis padres también aprendí algo y de todo el mundo, pero bueno, en los inicios era... Bueno, pues cuando estuve con don José, como te digo, era el más pequeño de la clase. Tengo la foto que en la memoria de don José está, y me ponía mi madre muy guapo con una corbatita para la foto y tal, y era pues un crío, tendría 7, 8 años, no tendría más. Me acuerdo mucho de aquella vida porque además era muy bonita, eran mis principios de empezar a aprender cosas. Y recuerdo también mucho que don José, como entonces no había patios, porque era en su casa, no me acuerdo la calle, cómo se llamaba la calle donde vivía don José, pero sí ¿cómo se llama esta calle? A ver, si es la paralela esta de aquí. No, la calle del Rosario no, la calle del Rosario era la calle Virgen de Belén. Bueno, no recuerdo la calle. La calle donde están los cuchillos al final, pues esa calle, que ahí precisamente está todavía la casa de él, que está todavía igual, la han reformado y tal, pero... Y bueno, y recuerdo que nos llevaba a la casica de don Manuel, pues allí a que retozáramos los chiquillos, y bueno, había algunos mayores también, pero bueno. Y todo eso pues me recuerdo con la poca edad que tenía, y lo recuerdo porque, yo qué sé, yo creo que cuando uno es pequeño se le quedan en la mente muchas cosas grabadas que cuando es mayor las olvida porque no las acumula. Bueno, pues al terminar mi periodo con don José Conde, ya con 10 años me parece que tenía, me mandaron a las escuelas nacionales de la calle Nueva. Y allí fue donde empecé con don Miguel Pinilla, que fue mi profesor hasta que... ¿Fue Cervantes? No, Cervantes, ¿era Cervantes? No, yo no me acuerdo si era Cervantes, Las escuelas nacionales, yo creo que Cervantes no era, pero bueno, estaba don Saúl, don Miguel Pinilla, don Diego, pero no recuerdo si era Cervantes, pero bueno, si era Cervantes. Y ya posterior, y cuando tuve 12 años, al terminar la escuela con don Miguel, mi padre quería que estudiase, que en aquellos entonces era muy difícil estudiar porque era difícil por las condiciones económicas y por todo, pero yo tuve la suerte de tener un padre que me podía dar estudios y empecé a estudiar en la calle Virgen de Belén, en la calle del Rosario, con los mismos profesores que tenía en los Cervantes, don Miguel, don Diego, don Jesús el cura, ¿quién más estaba? Don Saúl del Hoyo, don Paco Moreno. Bueno, había unos cuantos profesores y empezamos a estudiar en peritaje mercantil. Estuve 3 años, bueno, 3 años no, estuve 2, porque no sé qué ocurrió en la Academia Virgen de Belén, que la tuvieron que cerrar, y entonces pasé a la Lope de Vega, a terminar mis estudios en la Lope de Vega. Y estaba en la Lope de Vega de director don Manuel Sánchez Jordán, estaba Paco Romero, don Juan Gasteazzi, bueno, y muchos más, había muchos profesores. Allí terminé mi ciclo de peritaje y después continué a nivel de un año, estuve un año porque no me gustaba mucho estudiar, la verdad. Decían que era muy listo, no sé quién lo decía, porque yo estudiaba muy poco y aprobaba, pero bueno, se ve que tenía una mente así un poco despierta. Y pasé un año, a los 15 años tenía el título de perito mercantil, que fíjate tú ahora que los chiquillos empiezan a estudiar a los 18, ya con el bachiller convalidado, porque el peritaje convalidaba el bachiller, y pasé un año sabático, que de eso sí que me acuerdo, unos 16 años por ahí que yo ya empezaba a revolotear un poco. Y yo ya estaba en la carnicería con mi padre, por supuesto, porque mi padre a los 7 años, cuando se inauguró el mercado municipal, que el mercado municipal se inauguró
también en Fiestas de Mayo del año 1947, hace 71 años va a hacer, o sea, que tiene una historia al mercado. Y yo por desde ese día estuve en el mercado. A mí me gustaba mucho la carnicería, me gustaba así. Yo veía a mi padre trabajar y de verlo trabajar, pues me gustaba el oficio. Mi padre no quería que fuese carnicero, de ninguna manera. Entonces me obligó casi a que siguiera estudiando. Yo no quería ir más a la escuela y entonces estudié a nivel personal el profesorado mercantil, que claro, eran 3 años y me costó pues 4 y pico. Y ya también un poco aburrido de tantos estudios, que era muy pesado. Y recuerdo que para aprender mecanografía iba a don Venancio, para aprender taquigrafía iba con don Luis Navalón, para aprender contabilidad con don Francisco Sáez. O sea que yo es que he tenido profesores de alto standing. Y eso que te digo, y luego pues seguí estudiando y me vino la época de la mili. Me vino la mili y me faltaban, no recuerdo si fueron 3 o 4 asignaturas para terminar el profesorado mercantil. Mi padre me dice que me vaya a Chinchilla o Albacete a hacer la mili, y yo le digo, papá, yo me voy a donde me toque, pero hombre tal, tú que puedes hacer las milicias que hay en Chinchilla, así todos los fines de semana vienen, me ayudan y tal. Y yo lo que quería era un poco salir de... Y si te toca ISNI o te toca, digo, pues si me toca ISNI, me voy a ISNI y no pasa nada. Me tocó Palma de Mallorca y bueno, aquello fue, ¿para qué te voy a contar? Mallorca de aquellos tiempos, que también era una ciudad muy bonita. Y bueno, y ya ese ciclo ahí empieza la mili, y no sé, después de la mili, bueno, antes de irme a la mili, pues como siempre he sido un poco hiperactivo, no hiperactivo como los chiquillos de ahora que son, pero sí, me ha gustado, pues empecé a buscarme representaciones porque mi padre no me pagaba. Mi padre me daba de comer, pero yo necesitaba de tener algún dinerillo. Entonces me busqué unas representaciones, unas cuantas, empecé de broma y al final conseguí pues 15 o 20 firmas pues, de un gran nivel. Tuve a Bimbo, cuando Bimbo no lo conocía a nadie, que estaba en Granollers en Barcelona, pero claro, vender pan de crocker aquel, o sea, aquello que tenía las pasas, que no me acuerdo, el plum cracker aquel, o la barra que no hacían más que eso, y encima aportes debidos de Barcelona, pues me parece que no vendí ninguno. Pero bueno, eso es una vivencia. Luego pues he tenido muy buenas firmas, tuve chorizo Revilla, ya, muy buenas cosas. Me hice agente comercial colegiado a los 17 años y continué mi ciclo de las dos maneras, con la agente comercial y con la carnicería. ¿Qué más puedo decir de la mili? La mili me lo pasé fenomenal porque tuve la suerte de que entonces, pues lo que pasa, te daban cartas de recomendación para ciertas personas, para el general Enrique de Navarra, para el capitán no sé quién, bueno, llevaba un fajo de cartas, 10 o 12 cartas. Yo me acuerdo que llegué a la mili, nos mandaron, bueno, estaba en capitanía, y fuimos al campamento general a hacer la instrucción que se hacía en aquellos entonces, y recuerdo que donde estaba yo en capitanía había un teniente coronel que llevaba una carta de recomendación de un amigo de mi padre de aquí al Almansa, que no me acuerdo cómo se llama, era viajante de calzado, pero no me acuerdo cómo se llama, y me da la carta y me dice, este teniente coronel está allí. Pues yo, ni corto ni perezoso, sí me voy a ver al teniente coronel. El teniente coronel vio la carta, y pasó de mí olímpicamente, que es lo lógico y razonable, ¿no? Bueno, pues yo ya con el resto de las cartas que tenía allí las dejé en la maleta, digo, ya loca. Y me vine de permiso en septiembre, cuando jurábamos bandera, y en diciembre, vísperas de Navidad, recuerdo que salimos de noche, era un domingo y salimos de noche, y llegamos pues a las 3 o las 4 de la mañana, como teníamos los pases esos que nos podíamos vestir de paisano y tal, y llegamos a la capitanía y al entrar a la capitanía llega el capitán general con su señora y nosotros, un compañero y yo, digo, madre mía, aquí, y que son coincidencias de la vida. Bueno, nos pregunta, ¿quién son ustedes? Bueno, pues nosotros estamos ahí en la central telefónica de capitanía. Ah, muy bien. Pasen. Nos vamos a lo nuestro, yo tiemblo, digo, y él por la mañana, estando acostado todavía, suena el teléfono. Y dice el chico que estaba conmigo, el que estaba haciendo la guardia, Pascual, te llama el coronel. Digo, ¿qué coronel? Y yo lo primero que pienso, digo, madre mía, digo, por lo de anoche. Bueno, me empieza a vestir, me vuelvo a llamar enseguida, no me había ni vestido todavía, de segundo. Te prisa que te están esperando. Subo para arriba, ¿usted es Pascual López? Digo, sí, señor. Ahí, pues fíjate, temblando. Y me dice, pues pase usted que lo están esperando los 2 generales. No 1, 2. Digo, madre de 2 generales. Entra ahí. Y cuando entro, nada más entrar, yo no sabía que era el general Enrique, ni lo conocía de nada, ¿no? Entro ahí al despacho del general, del capitán general, y me dice el general Enrique, ¿tú eres Pascual el Chabolillo?
Oye, cuando me dijo, además que me acuerdo como si fuese ahora, cuando me dijo que si era Pascual el chabolillo, yo creo que ya los nervios se me fueron. Porque digo, ya enseguida coordiné y dije, pues el general Enrique, y me dice, vamos a ver, ¿tú no llevas un par de cartas para mí? Digo, pues sí, y dice, ¿por qué no me fuiste a verme y dármela? Digo, pues mire usted, mi general, porque no me gusta molestar. Bueno, el rollo que sé, bueno, pues me tiré ahí con ellos allí por 2 horas, de cháchara, los dos capitanes, el capitán general, el general Enrique y yo. Y me acuerdo que fue muy bonito eso, porque me dice el capitán general, me dice, no, dice, ¿ha sido de permiso? Digo, sí, mi general, yo estuve en septiembre cuando juré bandera me fui. Y dice el general Enrique, bueno, pues si no hubiese estado te hubiera mandado unos días. Y le dice el capitán general, ¿cómo? Mándalo, pero Pepe, ¿cómo no vas a mandar al chiquillo a su casa en Navidad? Mire, y me vine, me puse malo, fíjate, me puse mal aquí, me salió no sé si fue el cambio porque fuera, hacía mucho me da en Palma y me salieron una cantidad de hongos en el cuerpo, bueno. Entonces tuve que llamar al capitán nuestro, decírselo, y el capitán me dijo, tú aguantáis mientras estés. Y aguanté, que fui a entregar la ropa, fíjate. O sea que estuve aquí por los 6 meses restantes. Yo quería ir, pero el capitán me decía, no hace falta, si estaba, tú eso está cubierto. Pero mi capitán, que yo, estaba tranquilo. Luego cuando fui, pues bueno, le regalé un jamón que era procedente, vamos, porque era carnicero y fui a posta, comí en su casa, que fui a recoger la ropa, y me tiré una mili, por eso te digo que una mili fenomenal. Una suerte, pero bueno. Y ya, pues... ¿De dónde viene eso de Chabolillo? Chabolillo es un apodo que tenía mi abuela. Mi abuela empezó... El carnicero, el primer carnicero de mi familia fue mi abuela, que era la carnicera. Luego todos sus hijos, exceptuando mi tío Diego, que se fue a Madrid, estuvo en la Renfe, estuvo en las oficinas de la Renfe, era muy conocido en Madrid por el almanseño, porque todos los almansa que iban, allí en las taquillas, pues... y era muy conocido. Y el resto de mis tíos, mi tío Paco, mi tío Jesús y mi padre fueron carniceros. Mi padre tenía una carnicería en lo que está, donde está el arquitecto Milán, Alberto Milán, el hijo de Diego Milán, en el Chaflán de la calle San Francisco. Bueno, pues el bajo que está Vodafone era la carnicería de mi padre. Yo me acuerdo con 6 años o por ahí, o 7, que fue cuando nos fuimos al mercado, y era una carnicería preciosa, llena de espejos. O sea que no, que aunque fuera en 1947 la gente, y teníamos unas cantidades de carne, muy buena carne y muy bien de todo, porque además luego cuando se hizo la exposición del mercado veían las carnicerías que no tienen nada que envidiar, mejores que las que hay ahora, porque claro, eran tiempos diferentes, pero entonces el mercado allí, todo el mundo iba al mercado. Había las colas, antes de abrir el mercado hay mujeres que parecían las ofertas del Corte Inglés de ahora, que era así. Y bueno, y eso que te digo, y nos fuimos al mercado, mi padre me sentó allí con 7 años y se inauguró, como te digo, el día 1 de mayo la fiesta de mayo, el día exacto no me acuerdo, en tiempos de don Luis de Teresa, don Esteban el cura, es que me acuerdo, tengo una foto que me lo podéis haber traído y lo vierais, pero luego os traeré las fotos para que las veáis. Y sí, y después empezó a funcionar el mercado. Mi padre y el torero y mi padre, fueron los 2 primeros que se metieron en el mercado. Pascual el torero, donde tiene mi primo el pollero allí en el rincón, y mi padre, donde estuvo hasta el mes pasado mi hija con Natureca. O sea que nosotros desde el día primero que se hizo el mercado hasta el mes pasado que mi hija decidió dejarlo, hemos estado allí más de 70 años. O sea que es para que me hagan un monumento en el mercado, me imagino yo, tantos años allí. Pero bueno. Terminas la mili y ya te vienes para acá. Claro, luego termino la mili, me vengo al Almansa ya y me meto a trabajar con mi padre en la carnicería. Entonces, como te digo, en la mili fue cuando estaba el famoso Manolo Santana, que jugó en Australia 2 torneos, 2 de Copa Davis. Te voy a interrumpir, lo posponemos. ¿Cómo conociste a tu mujer? Mi mujer la conocí muy a posteriori de todo eso. Sí, muy a posteriori porque yo antes tuve unas novias, bueno, novietas, amigas como todo el mundo, me imagino, ¿no? Y a mi mujer la conocí ya con 29 años, o sea que ya estaba el club de tenis hecho y entonces, eso que te digo, vino mi amigo Mejía de Barcelona, que se vino a instalarse aquí, se casó con su señora, con Monse, y se vinieron, además, se vinieron a vivir enfrente justo de mi casa, en la calle San Francisco, puerta con puerta, y estuvimos allí, pues vivió allí pues 3 o 4 años. Y él había jugado un poco al tenis, yo no había jugado nunca, había jugado al ping-pong de pequeño, y él había jugado un poco al tenis en Barcelona, pero tampoco... Y entonces pues empezamos a indagar, y estaba la pista que os he dicho de Luis de Teresa, que jugaba
don Amado Zafrilla, Luis de Teresa, Luis de Miguel, este de la calle San Francisco también, que, ¿cómo se llamaba? Que estaba en Albacete, que era de la Diputación, Ruiz Cuesta, eso es. Pues esta gente mayor, pero que bueno, que habían jugado, no eran, pero jugaban bien. Y nosotros empezamos a meternos allí con ellos, allí, pues, hasta que aprendimos un poco. Enseguida que aprendimos un poco, como éramos más jóvenes, pues les ganábamos ya, bueno. Y entonces empezamos, como te digo, eso, y ya se empezaron se aficionó a la gente en Almansa al tenis, y se hicieron muchas pistas de tenis. La de Nicolás González, la de este que hemos dicho, Federico Álvarez, Pepe Alcocel, Mario Bonete, la de Moles Piqueras, se ve un montón de pistas. Y ya pues empezamos a organizar torneos, porque no había club de tenis ni había nada, pero empezamos ya... Eusebio Mejía, pero Eusebio Mejía fue posterior y ahí no se llegó a jugar, pero bueno, también hizo una pista. Y entonces empezamos a organizar torneos y claro, empezó a la gente a jugar y claro, se nos iluminó un poquito la bombilla y digo, pero que no hacemos un club de tenis, que entonces no había ningún club de tenis en ningún lado. Albacete, que era capital, tenía un club, pero en el estadio Carlos Belmonte, en los municipales, unas pistas que ven ahí, que no tenían ni club ni tenían club social, ahora fíjate lo que tienen. Que nosotros empezamos antes que ellos, pero vamos muy por detrás de ellos. Pero esas son las circunstancias de la vida. Y entonces, lo que te digo, hicimos, empezamos a hacer torneo, pues nada, que nos embromamos y 15 personas. Que si me hubieran dado, que se lo pedía al presidente y no me lo ha dado, la lista de los socios, te hubiera dicho. Porque yo creo que de los 15 que estábamos, yo creo que socios quedamos dos. El Pepe Gil, bueno, su padre, porque fue su padre, y yo. El resto... hombre, siguen viendo casi todos, pero se han borrado de socios, o sea que ya no pertenecen a la sociedad. Y eso, pues compramos los terrenos, que los compramos a José Luis Arques, y los primeros compases, pues por allí no tenemos nada. Un casuto. ¿Te acuerdas de los 15 que más o menos ocultan? Pues si hubiera tenido esto, sí, porque además van numerados. Pero mira, el número 1 sí que me acuerdo. El número 1 era Antonio López el zapatero, el Loren. El número 2 su suegro, Nicolás Gómez. El número 3, pues ya me pierdo un poco, pero bueno, Pepe Mejía, el padre de Pepe Gil, Paco Carcelén, yo, que me pierdo, son 15, pero claro, tengo que rememorar mucho. Si me hubiera dado la lista, pues te los había sacado los 15, pero como se han dado de baja, pues ya no. Pero bueno, te he sacado 6 o 7. ¿Estará en el club de tenis? En el club de tenis no hay nada. El club de tenis, la historia se pierde. Eso es lo que te venía a comparar, el club de tenis Albacete con nosotros. Ha habido directivas que han mirado mucho por la entidad y otros directivos o personas que han mirado por otra cosa. Y claro, así nos va. Pero bueno, ahora yo ya quiero mucho el club de tenis, lo sigo queriendo, pero yo ya a mi edad estoy apartado. Está en casi todas las directivas. Y no fui presidente una vez porque no me gusta figurarme, a mí me gusta estar en la trastienda para poder criticar lo que tú has hecho, para poder meter caña, porque si una cosa no me interesa, hasta que no me convenza no se hace, ¿me entiendes? Y por eso te estoy diciendo que ha habido unas cuantas directivas ahí que no lo habrán hecho con mala intención, pero hipotecaron el club con casi 400.000 euros, y eso hace ya más de 20 años y el club sigue hipotecado y un desastre, pero bueno, a ver si hay suerte y mira algún benefactor o algo, si me toca a mí el euro millón lo compro y hago allí algo importante. Bueno. Después del club de tenis, que nos has dicho, nos gustaría recuperar alguna documentación. Del club de tenis, bueno, pues te voy a documentar también. Por mí, yo lo tengo aquí en el disco duro. El primer, ya te digo, el fundador fuimos estas 15 personas que compramos el terreno de Arques. Tuvimos que poner 25.000 pesetas, que entonces, ahora no es nada, pero entonces era mucho dinero, en Bancaja, que entonces era Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, me suena. Bueno, fuimos ahí todos, firmamos, estuvimos pagando, el que tenía dinero lo pagó al contador, el que no pusimos fuimos pagando como podíamos. Entonces, pues lo compramos, tenemos ahí los terrenos, pero nada, Pepe Mejía fue el primer presidente y no se podía hacer nada, empezamos a captar socios y cuando tuvimos un número de socios ya, que estábamos 60 o 70, pues ya empezamos a pensar, hicimos una asamblea nueva y entonces hicimos presidente a Sebastián Gómez, el de Medland. Entonces con Sebastián Gómez, como ya había una masa social un poco ya, pues otra derrama de los 80 socios, que no me acuerdo que yo tampoco, pero otra. O sea, ya a lo mejor otras 20.000 pesetas, no, la cantidad no me acuerdo. Bueno, pues entonces ya con ese dinero,
se empezó a construir el club de tenis y con Sebastián de presidente se hicieron 3 pistas, la 1, la 2 y la 3. Y teníamos 3 pistas, un cobertizo allí para hacer las longanizas, las morcillas y los bocadillitos y ya está, eso es todo lo que teníamos. Pues a renglón seguido esas pistas se hicieron de cemento, que recuerdo que las hicieron, tú no sé si te acordarás, aquellos que estaban haciendo las carreteras, sí, pues les hicieron de ese, y claro, cuando se calentaban las zapatillas, pues se pegaban, claro, porque no es. Entonces tuvimos que reestructurarlo, la hicimos de tenis quiz, nos costó otro dinero, y bueno, ya, pero eso ya empezó, y bueno, ya Sebastián se cansó, y entonces había otra asamblea y otro directivo, y entonces entró de presidente Pepe Molina, que en paz descanse, que fue gerente de Sancho Abarca, y bueno, pues Pepe Molina, como entonces estaba de gerente de Sancho Abarca y era una persona muy lanzada, pues anchas Castilla. Hicimos el local social, hicimos 2 pistas de tenis más, hicimos una pista polideportiva para jugar fútbol sala, que el fútbol sala es otra cosa que había que rememorar también. Bueno, entonces se hizo ya allí algo importante. El club entonces estaba maravilloso, porque claro, tenía mucha vida. Se llegaron a hacer casi 300 socios, o incluso más. Y 300 socios no es que sea una barbaridad, pero ya se puede mantener un club. Porque, por ejemplo, llegas a Albacete y tienen 1.500, o Ellín, que es un pueblo parecido a este, tienen 1.000 socios. Pero aquí nunca se ha hecho una labor de captación, no sé, el club de tenis siempre ha tenido para la gente como si un club elitista, un club, y no es verdad, porque a ver si me entiendes, y aquí la gente que hay son gente normal y corriente. Lo único que pasa es que son socios y algunos de ellos pues van allí y se piensan que es su casa. A lo mejor entra uno allí y ve que le ponen un poco de mala cara y dice, aquí no vengo yo más, o sea, en el buen sentido, ¿no? Pero que aquello podía haber sido, pues eso, ahora mismo que hay, creo que es unos 200 socios. Se hizo una derrama en la última directiva que yo les dije, no hagáis eso, muy pequeña, pues una tontería, para pagar las deudas de los proveedores, el fontanero, tal cual, una pequeña derrama y se le borraron 60 o 70 socios. Digo, ¿qué habéis hecho? Digo, en vez de ganar dinero habéis perdido. Digo, porque el socio que se ha borrado, ese ya no se va a recuperar. Pues son gente que no sube al club. Si al club siempre hemos subido los que hemos jugado, y si ha habido un buen restaurante, que hemos tenido buenos restaurantes, ha habido gente muy profesional. Pero igual, el restaurante, por lo que sea, pues no ha cuajado nunca. Uno está 3 años, ahora mismo también se ha ido el que había. O sea que estamos ahora sin bar y sin nada. Pero bueno. Y luego voy a seguir con el memorándum de los presidentes, después de Pepe Molina, después de Pepe Molina entró Santos Castillo. Sí, entonces hizo el frontón, porque esta gente pedía un frontón, que el frontón está allí, se jugó un par de años y ya está allí retirado. Pero bueno, está. Se terminó el ciclo de estos y empezaron a entrar. Cuando se fue Santos entró Pascual Costa, el que lleva el equipo de femenino de Albacete, de Fundación Albacete. Entró de presidente con un grupo muy grande, pero enseguida se salió a los 2 meses. Y entonces se quedó de presidente. ¿Quién se quedó en puesto de él? Sí, Jesús el aceitero, el que tiene lo de las cestas y los vinos y todo eso. Y esa directiva, si no entramos al trapo, el club de tenis había desaparecido. Ha desaparecido porque querían hacer cosas inviables y claro, nunca va nadie a las asambleas. Y aquella asamblea que se hizo en el Regio, estaba el Regio lleno. Fíjate, bueno, el espacio de butacas, ¿se entiende? Habíamos allí, pues íbamos 300 y pico socios, todos allí. Claro, los tuvimos que echar, porque aquellos ese fue el primer momento en que el club de tenis empezó a ir cuesta abajo. Cuesta abajo en el sentido de que dejaron una deuda muy grande, y claro, cuando te dejas una deuda muy grande, la directiva que entra a posteriori, pues tiene que intentar sanearlo, y de hecho la siguiente directiva entró, que era que yo me propusieron ser presidente y no quise, pero porque no me gustaba. Yo digo, yo vocal, y si puedo ser menos que vocal, menos, pero bueno, estaba con ello. Y entró Juan Antonio Martínez, de la Nuclear, que lo tienes que conocer bien en la Calle Nueva, así que estaba Martín Díaz, estaban los hermanos Manuel Juan y Vicente Juan, estaba Luis Bonete y estaba yo, o sea, la directiva. Luego, pues, ahí también se empezó muy bien, se cercó el club, que estaba sin cercar, con todas las cosas que habíamos hecho y sin cercar.
O sea, que aquello era como si fuera de los gitanos, porque claro, si no tienes cerca, y todo el mundo entra, ¿no? Se acercó el club, se puso en la entrada el logotipo muy bonito, que es lo que hay ahora, y ¿qué más cosas se hicieron? Se hizo un proyecto muy bueno para hacer una pista de tenis, estaban ya las 5 pistas, una pista de tenis de tierra. Y entonces empezaba a ponerse de moda el pádel. No sonaba como ahora, pero ya se empezaba a oír el pádel y se hizo un proyecto muy bueno, que lo hicieron Barrachina y Alcocel, y un proyecto fenomenal. Lo que pasa que en ese lapsus, lo que estamos pasando, en ese lapsus, cuando estábamos mejor y tal, pues hubo un pequeño rifirrafe en la directiva, y este hombre que lo hizo muy bien, porque fíjate si lo hizo bien, que después de sanear toda la deuda que había, nos fuimos y dejamos 9 millones de pesetas en la caja. Tradúcelo a euros, que serán 50.000 euros, no sé lo que es, pero por ahí una cosa así. 9 millones dejamos en la caja. Lo que pasa es que la directiva se disgregó, Vicente y su hermano y Martín se fueron hubo un choque con el presidente, entonces unos estábamos de una parte y otros estaban de otra, y entonces ya nos quedamos 3. El presidente, ¿quién era? Matea, que entró, Pepe Matea, que entró entonces, lo conocía Pepe Matea, de los Curtidos, y estábamos 3. Entonces 3 no había posibilidad de ese proyecto llevarlo, porque había que pedir un préstamo, y entonces optamos por dimitir. Y claro, cuando dimitimos hubo cierta persona, que no lo quiero nombrar, que le interesaba mucho entrar allí de la forma que fuese, y es donde entró ya la hipoteca y todo lo demás. Y desde entonces a esta parte, eso hace ya 20 y tantos años, ahí organizábamos, mira, saliéndome un poco que me he venido a la... organizábamos unos torneos de tenis a nivel nacional, que era, tú te recuerdas, que era algo fabuloso. Venían todos los jugadores por el boca a boca. O sea, por el boca a boca se entiende, coger el teléfono, ese jugador iba al Albacete y cobraba a lo mejor 100.000 pesetas, 200.000, aquí venía gratis. Le invitábamos en el hotel Confortel, que estaba entonces abierto, la habitación era... no le pagábamos la habitación, y chuletones, que los chuletones los ponía el carnicero, bueno, que venían muy contentos. Y se hicieron 16 torneos. Pues a raíz de llegar a esta directiva, en los torneos también se dejó de hacer el torneo. O sea que, y aquí han venido torneos internacionales, han venido jugadores de Cuba, jugadores italianos, jugadores rusos. O sea que ha venido Ferrero 2 veces ha venido. Yo jugué con Ferrero los 2 torneos. Pero como ¿Jugar también? Nadal no llegaba. Vino Moyá, pero vino de muy pequeñín, y entonces Moyá no se conocía. Vino de los primeros, cuando venía Fargas y todos los primeros torneos, a lo mejor el segundo torneo, el tercero. Y me recuerdo que él venía de Barcelona, estaba en Barcelona, pero era un chiquillo. Y jugó a la previa y lo eliminaron. Y venía con 2 o 3, venía... Espérate, ¿cómo se llamaba el entrenador este? Muy famoso, ¿no? Avendaño era jugador. Y bueno, han sido jugadores todos, que llegó a jugar, pero luego se hizo entrenador de un entrenador muy famoso, es que ahora ya no me acuerdo, es que ya rememorar tantos nombres, pero que han venido gente muy buena aquí a jugar al tenis, gente de primer nivel. Ya, Ferrero vino 2 veces y luego llegó a ser número 1 del mundo. Fue poco tiempo, pero fue el número 1. Yo jugué con él los dos torneos y el resultado fue el mismo. 6-0, 6-0, 6-0 y 6-0, y lo que yo me divertí, ¿qué? A reír de eso, cuando ganó el torneo de París, ¿cómo se llama? El de París, es que no me acuerdo cómo se llama el torneo que se hace en París, el de tierra, Roland Garros, no me acuerdo. Cuando ganó el Roland Garros, pues claro, Roland Garros, Ferrero y tal, y me acuerdo en Radio Nacional, en España a las 8 esa que hacían, que estaba Capitán, Antonio García, bueno, el grupo que había allí, y estaba yo trabajando entonces en un supermercado de carnicero, y me llama, que me coincide, dice la chica, el que tenga algo que decir de Ferrero y tal y cual, ya, que llame por teléfono y cuente su historia y tal. Y yo digo, y llamo, y me lo coge una chica, ¿y usted qué tiene que decir? Digo, bueno, pues lo que tengo que decir, solo tengo que decir a los a los que estaban, es que no sé, se separará solo. Y sácame guapo, aunque no esté en la foto, pero tú sácame guapo, ¿eh? ¿Quieres ya? Pascual, cuando quieras. Vale, ¿empezamos? Bueno, pues yo soy Pascual López Clemente, nací un 1 de septiembre de 1940 en plena feria de Almansa, que no era la feria actual, pero era feria de Almansa.
y por eso pues, seguramente soy tan dicharachero por haber nacido en feria. Bueno, pues mis padres tienen una carnicería y en la época de chiquillo yo empiezo a recordar mi época con 4 o 5 años, que mis padres me llevan al colegio de religiosas esclavas de María, en la calle Nueva, que era un colegio de niñas, pero es que entonces había lo que había. Y me suena que había otro chico y yo, y el resto eran todos niñas, y estuve allí me parece que un año. Al año siguiente, al año siguiente que fue, me mandó mi padre a don José Conde, a la escuela de don José Conde. Allí estuve hasta los 9 o 10 años, que estuve por lo menos 3 años con él, que en ese periodo de tiempo yo aprendí muchísimo, porque don José Conde para mí, igual que don Miguel Pinilla, han sido mis mentores, y de esos 2 profesores he aprendido pues casi todo lo que sé. Luego de mis padres también aprendí algo y de todo el mundo, pero bueno, en los inicios era... Bueno, pues cuando estuve con don José, como te digo, era el más pequeño de la clase. Tengo la foto que en la memoria de don José está, y me ponía mi madre muy guapo con una corbatita para la foto y tal, y era pues un crío, tendría 7, 8 años, no tendría más. Me acuerdo mucho de aquella vida porque además era muy bonita, eran mis principios de empezar a aprender cosas. Y recuerdo también mucho que don José, como entonces no había patios, porque era en su casa, no me acuerdo la calle, cómo se llamaba la calle donde vivía don José, pero sí ¿cómo se llama esta calle? A ver, si es la paralela esta de aquí. No, la calle del Rosario no, la calle del Rosario era la calle Virgen de Belén. Bueno, no recuerdo la calle. La calle donde están los cuchillos al final, pues esa calle, que ahí precisamente está todavía la casa de él, que está todavía igual, la han reformado y tal, pero... Y bueno, y recuerdo que nos llevaba a la casica de don Manuel, pues allí a que retozáramos los chiquillos, y bueno, había algunos mayores también, pero bueno. Y todo eso pues me recuerdo con la poca edad que tenía, y lo recuerdo porque, yo qué sé, yo creo que cuando uno es pequeño se le quedan en la mente muchas cosas grabadas que cuando es mayor las olvida porque no las acumula. Bueno, pues al terminar mi periodo con don José Conde, ya con 10 años me parece que tenía, me mandaron a las escuelas nacionales de la calle Nueva. Y allí fue donde empecé con don Miguel Pinilla, que fue mi profesor hasta que... Fue Cervantes. No, Cervantes, ¿era Cervantes? No, yo no me acuerdo si era Cervantes, Las escuelas nacionales, yo creo que Cervantes no era, pero bueno, estaba don Saúl, don Miguel Pinilla, don Diego, pero no recuerdo si era Cervantes, pero bueno, si era Cervantes. Y ya posterior, y cuando tuve 12 años, al terminar la escuela con don Miguel, mi padre quería que estudiase, que en aquellos entonces era muy difícil estudiar porque era difícil por las condiciones económicas y por todo, pero yo tuve la suerte de tener un padre que me podía dar estudios y empecé a estudiar en la calle Virgen de Belén, en la calle del Rosario, con los mismos profesores que tenía en los Cervantes, don Miguel, don Diego, don Jesús el cura, ¿quién más estaba? Don Saúl del Hoyo, don Paco Moreno, bueno, había unos cuantos profesores y empezamos a estudiar peritaje mercantil. Estuve 3 años, bueno, 3 años no, estuve 2, porque no sé qué ocurrió en la Academia Virgen de Belén, que la tuvieron que cerrar, y entonces pasé a la Lope de Vega, a terminar mis estudios en la Lope de Vega. Y estaba en la Lope de Vega de director don Manuel Sánchez Jordán, estaba Paco Romero, don Juan Gasteazzi, bueno, y muchos más, había muchos profesores. Allí terminé mi ciclo de peritaje y después continué a nivel de un año, estuve un año porque no me gustaba mucho estudiar, la verdad. Decían que era muy listo, no sé quién lo decía, porque yo estudiaba muy poco y aprobaba, pero bueno, se ve que tenía una mente así un poco despierta. Y pasé un año, a los 15 años tenía el título de perito mercantil, que fíjate tú ahora que los chiquillos empiezan a estudiar a los 18, ya con el bachiller convalidado, porque el peritaje convalidaba el bachiller, y pasé un año sabático, que de eso sí que me acuerdo, unos 16 años por ahí que yo ya empezaba a revolotear un poco. Y yo ya estaba en la carnicería con mi padre, por supuesto, porque mi padre a los 7 años, cuando se inauguró el mercado municipal, que el mercado municipal se inauguró también en fiestas de mayo del año 1947, hace 71 años va a hacer, o sea que tiene una historia el mercado. Y yo por desde ese día estuve en el mercado, a mí me gustaba mucho la carnicería, me gustaba sí, yo veía a mi padre trabajar y de verlo trabajar pues me gustaba el oficio, mi padre no quería que fuese carnicero, de ninguna manera, entonces me obligó casi a que siguiera estudiando, yo no quería ir más a la escuela y entonces estudié a nivel personal
el profesorado mercantil, que claro, eran 3 años y me costó pues 4 y pico. Y ya también un poco aburrido de tantos estudios, que era muy pesado. Y recuerdo que para aprender mecanografía iba don Venancio, para aprender taquigrafía iba con don Luis Navalón, para aprender contabilidad con don Francisco Sáez. O sea que yo es que he tenido profesores de alto standing. Y eso que te digo, y luego pues seguí estudiando y me vino la época de la mili. Me vino la mili y me faltaban, no recuerdo si fueron 3 o 4 asignaturas para terminar el profesorado mercantil. Mi padre me dice que me vaya a Chinchilla o Albacete a hacer la mili, y yo le digo, papá, yo me voy a donde me toque, pero hombre, tal, tú que puedes hacer las milicias que hay en Chinchilla, así todos los fines de semana vienen, me ayudan y tal. Y yo lo que quería era un poco salir de... Y si te toca ISNI o te toca, digo, pues si me toca ISNI, me voy a ISNI y no pasa nada. Me tocó Palma de Mallorca y bueno, aquello fue, ¿para qué te voy a contar? Mallorca de aquellos tiempos, que también era una ciudad muy bonita. Y bueno, y ya ese ciclo ahí empieza la mili, y no sé, después de la mili, bueno, antes de irme a la mili, pues como siempre he sido un poco hiperactivo, no hiperactivo como los chiquillos de ahora que son, pero sí, me ha gustado, pues empecé a buscarme representaciones porque mi padre no me pagaba. Mi padre me daba de comer, pero yo necesitaba de tener algún dinerillo. Entonces me busqué unas representaciones, unas cuantas, empecé de broma y al final conseguí pues 15 o 20 firmas pues, de un gran nivel. Tuve a Bimbo, cuando Bimbo no lo conocía a nadie, que estaba en Granollers en Barcelona, pero claro, vender pan de cracker aquel, o sea, aquello que tenía las pasas, que no me acuerdo, el plum cracker aquel, o la barra que no hacían más que eso, y encima portes debidos de Barcelona, pues me parece que no vendí ninguno. Pero bueno, eso es una vivencia. Luego pues he tenido muy buenas firmas, tuve chorizo Revilla, ya, muy buenas cosas. Me hice agente comercial colegiado a los 17 años y continué mi ciclo de las dos maneras, con la agente comercial y con la carnicería. ¿Qué más puedo decir de la mili? La mili me lo pasé fenomenal porque tuve la suerte de que entonces, pues lo que pasa, te daban cartas de recomendación para ciertas personas, para el general Enrique de Navarra, para el capitán no sé quién, bueno, llevaba un fajo de cartas, 10 o 12 cartas. Yo me acuerdo que llegué a la mili, nos mandaron, bueno, estaba en capitanía, y fuimos al campamento general a hacer la instrucción que se hacía en aquellos entonces, y recuerdo que donde estaba yo en capitanía había un teniente coronel que llevaba una carta de recomendación de un amigo de mi padre de aquí al Almansa, que no me acuerdo cómo se llama, era viajante de calzado, pero no me acuerdo cómo se llamaba, y me da la carta y me dice, este teniente coronel está allí. Pues yo, ni corto ni perezoso, sí me voy a ver al teniente coronel. El teniente coronel vio la carta, bien, y pasó de mí olímpicamente, que es lo lógico y razonable, ¿no? Bueno, pues yo ya con el resto de las cartas que tenía allí las dejé en la maleta, digo, bien loca. Y me vine de permiso en septiembre, cuando jurábamos bandera, y en diciembre, vísperas de Navidad, recuerdo que salimos de noche, era un domingo y salimos de noche, y llegamos pues a las 3 o las 4 de la mañana, como teníamos los pases esos que nos podíamos vestir de paisano y tal, y llegamos a la capitanía y al entrar a la capitanía llega el capitán general con su señora y nosotros, un compañero y yo, digo, madre mía, aquí, y que son coincidencias de la vida. Bueno, nos pregunta, ¿quién son ustedes? Bueno, pues nosotros estamos ahí en la central telefónica de capitanía. Ah, muy bien. Pasen. Nos vamos a lo nuestro, yo tiemblo, digo, y él por la mañana, estando acostado todavía, suena el teléfono. Y dice el chico que estaba conmigo, el que estaba haciendo la guardia, Pascual, te llama el coronel. Digo, ¿qué coronel? Y yo lo primero que pienso, digo, madre mía, digo, por lo de anoche. Bueno, me empieza a vestir, me vuelvo a llamar enseguida, no me había ni vestido todavía, de segundo. Te prisa que te están esperando. Subo para arriba, ¿usted es Pascual López? Digo, sí, señor. Ahí, pues fíjate, temblando. Y me dice, pues pase usted que lo están esperando los 2 generales. No 1, 2. Digo, madre de 2 generales. Entra ahí. Y cuando entro, nada más entrar, yo no sabía que era el general Enrique, ni lo conocía de nada, ¿no? Entro ahí al despacho del general, del capitán general, y me dice el general Enrique, ¿tú eres Pascual el Chabolillo? Oye, cuando me dijo, además que me acuerdo como si fuese ahora, cuando me dijo que si era Pascual el Chabolillo, yo creo que ya los nervios se me fueron. ¿No? Porque digo, ahora enseguida coordiné y dije, pues el general Enrique, y me dice, vamos a ver, ¿tú no llevas un par de cartas para mí? Digo, pues sí, y dice, ¿por qué no me fuiste a saber y dármela? Digo, pues mire usted, mi general, porque no me gusta molestar. Bueno, el rollo que sé, bueno, pues me tiré ahí con ellos allí por 2 horas, de cháchara, los dos capitanes, el capitán general Enrique y yo.
Y me acuerdo que fue muy bonito eso porque me dice el capitán general. Me dice, no, dice, ¿has ido de permiso? Digo, sí, mi general, yo estuve en septiembre cuando juré bandera me fui. Y dice el general Enrique, bueno, pues si no hubiese estado te hubiera mandado unos días. Y le dice el capitán general, ¿cómo? Mándalo, pero Pepe, ¿cómo no vas a mandar al chiquillo a su casa en Navidad? Mire, y me vine, me puse malo, fíjate, me puse mal aquí, me salió no sé si fue el cambio porque fuera, hacía mucho me da en palma y me salieron una cantidad de hongos en el cuerpo, bueno. Entonces tuve que llamar al capitán nuestro, decírselo, y el capitán me dijo, tú aguantáis mientras estés. Y aguanté que fui a entregar la ropa, fíjate. O sea que estuve aquí por los 6 meses restantes. Yo quería ir, pero el capitán me decía, no hace falta, si estaba, tú eso está cubierto. Pero mi capitán, que yo, estaba tranquilo. Luego cuando fui, pues bueno, le regalé un jamón que era procedente, vamos, porque era carnicero y digo, y fui a posta, comí en su casa, que fui a recoger la ropa, y me tiré una mili, por eso te digo que una mili fenomenal. Una suerte, pero bueno. Y ya, pues... ¿De dónde viene eso de Chabolillo? Chabolillo es un apodo que tenía mi abuela. Mi abuela empezó... El carnicero, el primer carnicero de mi familia fue mi abuela, que era la carnicera. Luego todos sus hijos, exceptuando mi tío Diego, que se fue a Madrid, estuvo en la Renfe, estuvo en las oficinas de la Renfe, era muy conocido en Madrid por el almanseño, porque todos los almansa que iban, allí en las taquillas, pues... y era muy conocido. Y el resto de mis tíos, mi tío Paco, mi tío Jesús y mi padre fueron carniceros. Mi padre tenía una carnicería en lo que está, donde está el arquitecto Milán, Alberto Milán, el hijo de Diego Milán, en el Chaflán de la calle San Francisco. Bueno, pues el bajo que está Vodafone era la carnicería de mi padre. Yo me acuerdo con 6 años o por ahí, o 7, que fue cuando fuimos al mercado, y era una carnicería preciosa, llena de espejos. O sea que no, que aunque fuera en 1947 la gente, y teníamos unas cantidades de carne, muy buena carne y muy bien de todo, porque además luego cuando se hizo la exposición del mercado, veían las carnicerías que no tienen nada que envidiar, mejores que las que hay ahora, porque claro, eran tiempos diferentes, pero entonces el mercado allí, todo el mundo iba al mercado. Había las colas, antes de abrir el mercado hay mujeres que parecían las ofertas del Corte Inglés de ahora, que era así. Y bueno, y eso que te digo, y nos fuimos al mercado, mi padre me sentó allí con 7 años y se inauguró, como te digo, el día 1 de mayo la fiesta de mayo, el día exacto no me acuerdo, en tiempos de don Luis de Teresa, don Esteban el cura, es que me acuerdo, tengo una foto que me lo podía haber traído y lo vierais, pero luego os traeré las fotos para que las veáis. Y sí, y después empezó a funcionar el mercado. Mi padre y el torero y mi padre, fueron los 2 primeros que se metieron en el mercado. Pascual el torero, donde tiene mi primo el pollero allí en el rincón, y mi padre, donde estuvo hasta el mes pasado mi hija con Natureca. O sea que nosotros desde el día primero que se hizo el mercado hasta el mes pasado que mi hija decidió dejarlo, hemos estado allí más de 70 años. O sea que es para que me hagan un monumento en el mercado, me imagino yo, tantos años allí. Pero bueno. Terminas la mili y ya te vienes para acá. Claro, luego termino la mili, me vengo al Almansa ya y me meto a trabajar con mi padre en la carnicería. Entonces, como te digo, en la mili fue cuando estaba el famoso Manolo Santana, que jugó en Australia 2 torneos, 2 de Copa Davis. Te voy a interrumpir, lo posponemos. ¿Cómo conociste a tu mujer? Mi mujer la conocí muy a posteriori de todo eso. Sí, muy a posteriori porque yo antes tuve unas novias, bueno, novietas, amigas como todo el mundo, me imagino, ¿no? Y a mi mujer la conocí ya con 29 años, o sea que ya estaba el club de tenis hecho y entonces, eso que te digo, vino mi amigo Mejía de Barcelona, que se vino a instalarse aquí, se casó con su señora, con Monse, y se vinieron, además, se vinieron a vivir enfrente justo de mi casa, en la calle San Francisco, puerta con puerta, y estuvimos allí, pues vivió allí pues 3 o 4 años. Y él había jugado un poco al tenis, yo no había jugado nunca, había jugado al ping-pong de pequeño, y él había jugado un poco al tenis en Barcelona, pero tampoco... Y entonces pues empezamos a indagar, y estaba la pista que os he dicho de Luis de Teresa, que jugaba don Amado Zafrilla, Luis de Teresa, Luis de Miguel, este de la calle San Francisco también, que ¿cómo se llamaba? Que estaba en Albacete, que era de la Diputación, Luis Cuesta, eso es. Pues esta gente mayor, pero que bueno, que habían jugado, no eran, pero jugaban bien. Y nosotros empezamos a meternos allí con ellos, allí pues, hasta que aprendimos un poco. Enseguida que aprendimos un poco, como éramos más jóvenes, pues les ganábamos ya, bueno. Y entonces,
empezamos, como te digo, eso, y ya se empezaron se aficionó a la gente en Almansa al tenis y se hicieron muchas pistas de tenis. La de Nicolás González, la de este que hemos dicho, Federico Álvarez, Pepe Alcocel, Mario Bonete, la de Moles Piqueras, se ve un montón de pistas. Y ya pues empezamos a organizar torneos porque no había club de tenis ni había nada, pero empezamos ya... José Mejía, pero José Mejía fue posterior y ahí no se llegó a jugar, pero bueno, también hizo una pista. Y entonces empezamos a organizar torneos y claro, empezó la gente a jugar y claro, se nos iluminó un poquito la bombilla y digo, pero que no hacemos un club de tenis, que entonces no había ningún club de tenis en ningún lado. Albacete, que era capital, tenía un club, pero en el estadio Carlos Belmonte, en los municipales, unas pistas que ven ahí, que no tenían ni club ni tenían club social, ahora fíjate lo que tienen. Que nosotros empezamos antes que ellos, pero vamos muy por detrás de ellos. Pero eso son las circunstancias de la vida. Y entonces, lo que te digo, empezamos a hacer torneo, pues nada, que nos embromamos y 15 personas. Que si me hubieran dado, que se lo pedía al presidente y no me lo ha dado, la lista de los socios, te hubiera dicho. Porque yo creo que de los 15 que estábamos, yo creo que socios quedamos 2. El Pepe Gil, bueno, su padre, porque fue su padre, y yo. El resto... hombre, siguen viendo casi todos, pero se han borrado de socios, o sea que ya no pertenecen a la sociedad. Y eso, pues compramos los terrenos, que los compramos a José Luis Arques, y los primeros compases, pues por allí no tenemos nada. Un casuto. ¿Te acuerdas de los 15 que más o menos ocultan? Pues si hubiera tenido esto, sí, porque además van numerados. Pero mira, el número 1 sí que me acuerdo. El número 1 era Antonio López el zapatero, el Loren. El número 2 su suegro, Nicolás Jope. El número 3, pues ya me pierdo un poco, pero bueno, Pepe Mejía, el padre de Pepe Gil, Paco Carcelén, yo, que me pierdo, son 15, pero claro, tengo que rememorar mucho. Si me hubiera dado la lista, pues te los había sacado los 15, pero como se han dado de baja, pues ya no. Pero bueno, te he sacado 6 o 7. ¿Estará en el club de tenis? En el club de tenis no hay nada. El club de tenis, la historia se pierde. Eso es lo que te venía a comparar, el club de tenis Albacete con nosotros. Ha habido directivas que han mirado mucho por la entidad y otros directivos o personas que han mirado por otra cosa. Y claro, así nos va. Pero bueno, ahora yo ya quiero mucho al club de tenis, lo sigo queriendo, pero yo ya a mi edad estoy apartada. Está en casi todas las directivas. Y no fui presidente una vez porque no me gusta figurarme, a mí me gusta estar en la trastienda para poder criticar lo que tú has hecho, para poder meter caña, porque si una cosa no me interesa, hasta que no me convenza no se hace, ¿me entiendes? Y por eso te estoy diciendo que ha habido unas cuantas directivas ahí que no lo habrán hecho con mala intención, pero hipotecaron el club con casi 400.000 euros, y eso hace ya más de 20 años y el club sigue hipotecado y un desastre, pero bueno, a ver si hay suerte y mira algún benefactor o algo, si me toca a mí el euro millón lo compro y hago allí algo importante. Bueno. Después del club de tenis, que nos has dicho, nos gustaría recuperar alguna documentación. Del club de tenis, bueno, pues te voy a documentar también. Por mí, yo lo tengo aquí en el disco duro. El primer, ya te digo, el fundador fuimos estas 15 personas que compramos el terreno de Arques. Tuvimos que poner 25.000 pesetas, que entonces, ahora no es nada, pero entonces era mucho dinero, en Bancaja, que entonces era Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, me suena. Bueno, fuimos ahí todos, firmamos, estuvimos pagando, el que tenía dinero lo pagó al contador, el que no pusimos fuimos pagando como podíamos. Entonces, pues lo compramos, tenemos ahí los terrenos, pero nada, Pepe Mejía fue el primer presidente y no se podía hacer nada, empezamos a captar socios y cuando tuvimos un número de socios ya, que estábamos 60 o 70, pues ya empezamos a pensar, hicimos una asamblea nueva y entonces hicimos presidente a Sebastián Gómez, el de Medland. Entonces con Sebastián Gómez, como ya había una masa social un poco ya, pues otra derrama de los 80 socios, que no me acuerdo que yo tampoco, pero otra. O sea, ya a lo mejor otras 20.000 pesetas, no, la cantidad no me acuerdo. Bueno, pues entonces ya con ese dinero se empezó a construir el club de tenis y con Sebastián de presidente se hicieron 3 pistas, la 1, la 2 y la 3. Y teníamos 3 pistas, un cobertizo allí para hacer las longanizas, las morcillas y los bocadillitos y ya está, eso era todo lo que teníamos. Pues a renglón seguido esas pistas se hicieron de cemento, que recuerdo que las hicieron, tú no sé si te acordarás, aquellos que estaban haciendo las carreteras, sí, pues les hicieron de ese, y claro, cuando se calentaban las zapatillas,
pues se pegaban, claro, porque no es. Entonces tuvimos que reestructurarlo, la hicimos de tenis quid, nos costó otro dinero, y bueno, ya, pero eso ya empezó, y bueno, ya Sebastián se cansó, y entonces había otra asamblea y otro directivo, y entonces entró de presidente Pepe Molina, que en paz descanse, que fue gerente de Sancho Abarca, y bueno, pues Pepe Molina, como entonces estaba de gerente de Sancho Abarca y era una persona muy lanzada, pues anchas Castilla. Hicimos el local social, hicimos 2 pistas de tenis más, hicimos una pista polideportiva para jugar al fútbol sala, que el fútbol sala es otra cosa que había que rememorar también. Bueno, entonces se hizo ya allí algo importante. El club entonces estaba maravilloso, porque claro, tenía mucha vida. Se llegaron a hacer casi 300 socios, o incluso más. Y 300 socios no es que sea una barbaridad, pero ya se puede mantener un club. Porque, por ejemplo, llegas a Albacete y tienen 1.500, o Ellín, que es un pueblo parecido a este, tienen 1.000 socios. Pero aquí nunca se ha hecho una labor de captación, no sé, el club de tenis siempre ha tenido para la gente como si un club elitista, un club, y no es verdad, porque a ver si me entiendes, y aquí la gente que hay son gente normal y corriente. Lo único que pasa es que son socios y algunos de ellos pues van allí y se piensan que es su casa. A lo mejor entra uno allí y ve que le ponen un poco de mala cara y dice, aquí no vengo yo más, o sea, en el buen sentido, ¿no? Pero que aquello podía haber sido, pues eso, ahora mismo que hay, creo que es unos 200 socios. Se hizo una derrama en la última directiva que yo les dije, no hagáis eso, muy pequeña, pues una tontería, para pagar las deudas de los proveedores, el fontanero, tal cual, una pequeña derrama, y se le borraron 60 o 70 socios. Digo, ¿qué habéis hecho? Digo, en vez de ganar dinero habéis perdido. Digo, porque el socio que se ha borrado, ese ya no se va a recuperar. Pues son gente que no sube al club. Si al club siempre hemos subido los que hemos jugado, y si ha habido un buen restaurante, que hemos tenido buenos restaurantes, ha habido gente muy profesional. Pero igual, el restaurante, por lo que sea, pues no ha cuajado nunca. Uno está 3 años, ahora mismo también se ha ido el que había. O sea que estamos ahora sin bar y sin nada. Pero bueno. Y luego voy a seguir con el memorándum de los presidentes, después de Pepe Molina, después de Pepe Molina entró Santos Castillo. Sí, entonces hizo el frontón, porque esta gente pedía un frontón, que el frontón está allí, se jugó un par de años y ya está allí retirado. Pero bueno, está. Se terminó el ciclo de estos y empezaron a entrar. Cuando se fue Santos entró Pascual Costa, el que lleva el equipo de femenino de Albacete, de Fundación Albacete. Entró de presidente con un grupo muy grande, pero enseguida se salió a los 2 meses. Y entonces se quedó de presidente. ¿Quién se quedó en puesto de él? Ah, sí, Jesús el aceitero, el que tiene lo de las cestas y los vinos y todo eso. Y esa directiva, si no entramos al trapo, el club de tenis había desaparecido. Ha desaparecido porque querían hacer cosas inviables y claro, nunca va nadie a las asambleas. Y aquella asamblea que se hizo en el Regio, estaba el Regio lleno. Y fíjate, bueno, el patio de butacas, ¿se entiende? Habíamos allí, pues íbamos 300 y pico socios, todos allí. Claro, los tuvimos que echar, porque aquellos ese fue el primer momento en que el club de tenis empezó a ir cuesta abajo. Cuesta abajo en el sentido de que dejaron una deuda muy grande, y claro, cuando te dejas una deuda muy grande, la directiva que entra a posteriori, pues tiene que intentar sanearlo, y de hecho la siguiente directiva entró, que era que yo me propusieron ser presidente y no quise, pero porque no me gustaba. Yo digo, yo vocal, y si puedo ser menos que vocal, menos, pero bueno, estaba con ello. Y entró Juan Antonio Martínez, de la Nuclear, que lo tienes que conocer bien en la Calle Nueva, así que estaba Martín Díaz, estaban los hermanos Manuel Juan y Vicente Juan, estaba Luis Bonete y estaba yo, o sea, la directiva. Luego, pues, ahí también se empezó muy bien, se cercó el club, que estaba sin cercar, con todas las cosas que habíamos hecho y sin cercar. O sea, que aquello era como si fuera de los gitanos, porque claro, si no tienes cerca, y todo el mundo entra, ¿no? Se cercó el club, se puso en la entrada el logotipo muy bonito, que es lo que hay ahora, y ¿qué más cosas se hicieron? Se hizo un proyecto muy bueno para hacer una pista de tenis, estaban ya las 5 pistas, una pista de tenis de tierra,
Y entonces empezaba a ponerse de moda el pádel. No sonaba como ahora, pero ya se empezaba a oír el pádel y se hizo un proyecto muy bueno, que lo hicieron Barrachina y Alcocel, y un proyecto fenomenal. Lo que pasa que en ese lapsus, lo que estamos pasando, en ese lapsus, cuando estábamos mejor y tal, pues hubo un pequeño rifirrafe en la directiva, y este hombre que lo hizo muy bien, porque fíjate si lo hizo bien, que después de sanear toda la deuda que había, nos fuimos y dejamos 9 millones de pesetas en la caja. Tradúcelo a euros, que serán 50.000 euros, no sé lo que es, pero por ahí una cosa así. 9 millones dejamos en la caja. Lo que pasa es que la directiva se disgregó, Vicente y su hermano y Martín se fueron hubo un choque con el presidente, entonces unos estábamos de una parte y otros estaban de otra, y entonces ya nos quedamos tres. El presidente, ¿quién era? Matea, que entró, Pepe Matea, que entró entonces, lo conocía Pepe Matea, de los Curtidos, y estábamos tres. Entonces tres, no había posibilidad de ese proyecto llevarlo, porque había que pedir un préstamo, y entonces optamos por dimitir. Y claro, cuando dimitimos hubo cierta persona que, no lo quiero nombrar, que le interesaba mucho entrar allí de la forma que fuese, y es donde entró ya la hipoteca y todo lo demás. Y desde entonces a esta parte, eso hace ya 20 y tantos años, ahí organizábamos, mira, saliéndome un poco que me he venido a la... organizábamos unos torneos de tenis a nivel nacional, que era, tú te recuerdas, que era algo fabuloso. Venían todos los jugadores por el boca a boca. O sea, por el boca a boca se entiende, coger el teléfono, ese jugador iba al Albacete y cobraba a lo mejor 100.000 pesetas, 200.000, aquí venía gratis. Le invitábamos en el hotel Confortel, que estaba entonces abierto, la habitación era, no le pagábamos la habitación, y chuletones, que los chuletones los ponía el carnicero, bueno, que venían muy contentos. Y se hicieron 16 torneos. Pues a raíz de llegar a esta directiva, en los torneos también se dejó de hacer el torneo. O sea que, y aquí han venido torneos internacionales, han venido jugadores de Cuba, jugadores italianos, jugadores rusos. O sea que ha venido Ferrero 2 veces ha venido. Yo jugué con Ferrero los 2 torneos. Pero como ¿Jugar también? Nadal no llegaba. Vino Moyá, pero vino de muy pequeñín y entonces Moyá no se conocía. Vino de los primeros, cuando venía Fargas y todos los primeros torneos, luego el segundo torneo, el tercero. Y me recuerdo que él venía de Barcelona, estaba en Barcelona, pero era un chiquillo. Y jugó a la previa y lo eliminaron. Y venía con 2 o 3, venía... Espérate, ¿cómo se llamaba el entrenador este? Muy famoso, ¿no? Avendaño era jugador. Y bueno, han sido jugadores todos, que llegó a jugar, pero luego se hizo entrenador de... Un entrenador muy famoso, es que ahora ya no me acuerdo, es que ya rememorar tantos nombres, pero que han venido gente muy buena aquí a jugar al tenis, gente de primer nivel. Ya, Ferrero vino 2 veces y luego llegó a ser número 1 del mundo. Fue poco tiempo, pero fue el número 1. Yo jugué con él los dos torneos y el resultado fue el mismo. 6-0, 6-0, 6-0 y 6-0, y lo que yo me divertí, ¿qué? A reír de eso, cuando ganó el torneo de París, ¿cómo se llama? El de París, es que no me acuerdo cómo se llama el torneo que se hace en París, el de tierra, Roland Garros, no me acuerdo. Cuando ganó el Roland Garros, pues claro, Roland Garros, Ferrero y tal, y me acuerdo en Radio Nacional, en España a las 8 esa que hacían, que estaba Capitán, Antonio García, bueno, el grupo que había allí, y estaba yo trabajando entonces en un supermercado de carnicero, y me llama, que me coincide, dice la chica, el que tenga algo que decir de Ferrero y tal y cual, ya, que llame por teléfono y cuente su historia y tal. Y yo digo, y llamo, y me lo coge una chica, ¿y usted qué tiene que decir? Digo, bueno, pues lo que tengo que decir, solo tengo que decir a los a los que estaban, es que se separará solo. ¿Y por dónde seguimos? Bueno, pues en el club de tenis, aparte de todos estos torneos que yo digo nacionales, que fueron la envidia de Almas en aquellos entonces, y además con una participación, como he dicho, a nivel internacional de grandes jugadores, y de la noche a la mañana pues se quitó, por la crisis, pero no por la crisis, porque si te preocupas se puede hacer cualquier cosa habiendo crisis sin haber, pero bueno, eso ya está fuera de lo normal. Luego también en el club de tenis pues se hizo la pista que he dicho antes de la directiva nuestra, la pista la hizo Pepe Molina, la pista, una pista polideportiva, y entonces empezó a jugar aquí en Almas al fútbol sala, que se empezó a jugar en el pabellón municipal, que es donde se empezó,
que el fútbol sala aquí ha desaparecido. Ahora hay 200 deportes, pero el fútbol sala no existe. Pero bueno, y entonces pues cogió mucha ebullición el fútbol, y en el club de tenis pues pensamos también, al tener esa pista, organizar torneos allí, y se organizaron un montón de torneos. Y lo que dice Pepe, torneos que aquí es una competitividad bestial. No éramos profesionales, pero como si lo fuéramos, nos quitábamos la piel a tiras, y me acuerdo de los equipos que había entonces, que Curtido Gosalvez, Alprosa, Carnicería Gras, Carnicería Pascual López, Fruta Valen, yo que sé, había un montón de equipos, y se hacían torneos y se pasaba muy bien. Luego incluso se hizo, como cogió mucho, pues se hizo ya en el club de tenis, que tiene mucho sitio para hacer cosas. En la parte de atrás se hizo un campo de tierra y se hizo un torneo de tierra, pero entonces no era fútbol sala, era un torneo ya que si, me parece que jugamos 7 o 8, no me recuerdo, no eran 11 los 11 porque el campo era más reducido, pero era fútbol, y también se hizo ahí un par de torneos. Por eso digo que el club de tenis ha tenido mucha vida, y ahora pues tiene la que tiene, pero bueno. Bueno, pasamos al tema del mercado, retomamos la parte de atrás, los embutidos, cómo se elaboraba, cómo funcionaba todo. Bueno, pues mira, yo recuerdo desde muy pequeño, en mi casa, en la parte de arriba, teníamos una sala totalmente puesto con manises y todo en aquellos tiempos, o sea que ya se trabajaba con limpieza, que no era... y hacíamos los embutidos con las máquinas aquellas de picar a mano, embusar a mano, y se hacían muchísimos kilos de embutidos, tanto Pascual el torero, tanto mis tíos, mi padre, los carniceros que habían entonces, porque al final el mercado se llenó. Estaba lleno el mercado porque claro, entonces aquello era, uno sé por lo que se tenía que ir por cualquier circunstancia, y el puesto salía a subasta. Ahora hay 18 puestos o 20, y aunque se los regalen no los quiere nadie. Lo que están cambiando los sistemas de todo, claro, hay mucha competencia en el tema pero es igual, todos los negocios y todas las cosas hay que darles vida e intentar, yo qué sé, salirte por algún camino diferente para poder hacer algo. Ahora si te estás quieto, la pasividad no va a ningún lado. Y eso que digo, entonces las carnicerías eran algo fuera normal. Había un matadero municipal, en aquellos entonces, pues matarían igual 80 o 100 corderos semanales. O sea que, porque claro, el pueblo no tiene otra cosa nada más que los carniceros, los verduleros, los pescateros, que precisamente el mercado, antes de instalarse estaba en mi calle, Rambla de la Mancha, que entonces se llamaba General Dávila. Y estaban los pescateros estaban dentro, como los carniceros, y los fruteros fuera, con las frutas puestas, igual que están ahora, por ejemplo, que vienen allí a la calle Ferrero, pues igual. Y había estaba un bar, que estaba el bar de Vélez, que luego fue churrería también, había el bar allí en lo que era el mercado. Fíjate que me estoy acordando de eso, y era yo un chiquillo, y me acuerdo, porque a los 7 años, como te digo, el alcalde dio la orden, no la orden así tajante, pero la orden de que en un plazo de tiempo, 2 meses, el tiempo que diese, que todo el mercado de la calle desaparecía, y todo el mundo tenía que irse al mercado o no poder vender, lo prohibían. Bueno, pues efectivamente todo el mundo se fue al mercado, y todo el mundo, pues eso, y verdulería, incluso había un bar, que el bar del mercado, tú no te acordarás, uno que trabajaba, le decían Lenteja, que trabajaba con Antonio Baeza en el Regio, y lo montó, que está en el rincón donde estaba la conserjería, ahí estaba el bar. Un bar que vendía muchísimo en aquellos entonces, claro, tenía una cantidad de gente que afluía al mercado, y ese día había 6 o 7 pescaderías, que las pescaderías están donde estaba en el muelle, un poquito, pues ahí estaban las pescaderías, había Juan Vélez, estaba González, estaba también toda la quitara, ¿cómo se llama? Pepe Toledo, y eso ahí. Luego a posteriori las quitaron de ahí y las bajaron bajo, a lo que es no está el sótano, que es el sótano ahora, al hacerlo nuevo, ahí han puesto allí unas, como por ejemplo, mi hija tiene allí un almacén para lo suyo, ahora os lo ha dejado, pero bueno, y un carnicero pues tienen para elaborar el embutido que elaboren, y eso, y qué más, ¿por dónde seguimos? Estás contando un poco, ahora vamos a entrar un poco en... el matadero, he dicho del matadero, vamos a continuar con el matadero. El matadero era pues, y allí 4 o 5 matarifes, muy problemático el matadero, muy problemático porque
los matarifes no eran del ayuntamiento, eran de los carniceros. Y luego, claro, cuando empezaron a ir las cosas entre los carniceros así un poco discutían y tal, pues entonces el ayuntamiento, que era Pascual Rodríguez, pues se hizo cargo de ellos, los hizo, o sea, los empleados municipales, los hizo, y claro, les pagaba él, pero nos costaba mucho más caro que cuando los teníamos nosotros, pero bueno, pero nos quitamos un incordio de encima, porque quieras que no, éramos empresarios sin tener empresa. Bueno, pues ahí ya siguió el tema, y el matadero pues empezó a ir un poquito mal, y ya, pues eso, pero siguió su curso, y hasta que llegó la nueva ley, la democracia actual, que el matadero siguió estando en su sitio, en la Corredera, enfrente del rincón, ¿cómo se llama? El rincón del bar este de enfrente, que ahora está ahí, están los servicios allí de grúas y cosas allí, pues eso era el matadero antiguo. Y cuando llegó la democracia, el señor Virginio, pues ya con ideas renovadas, el matadero ese era obsoleto y tal y cual, montó un matadero comarcal de alto standing, que duró un año o año y medio, 2 años, lo inauguró Callado, y al poco tiempo el matadero desapareció. Se pusieron todos los... ¿Qué motivo se desapareció? Pues porque no era rentable. Y yo siempre digo una cosa, si hay algún servicio público rentable, que me lo digan, porque yo creo que no hay ninguno. A lo mejor la piscina, no digo que no. El resto, me imagino que todos son... Porque claro, si tenemos servicios públicos para ser rentables, se pondrían 5 o 6 ayuntamientos, todo el mundo querría tener servicios rentables. Pero bueno, eso fue una decisión unánime de todos los políticos. La primera vez que he visto yo una decisión unánime, todos. Los de Izquierda Unida, los que estaban entonces, el PSOE, entonces ¿cómo era el PSOE? El PP, entonces el PP no era, entonces era Alianza Popular. Bueno, pues todos se pusieron de acuerdo y se cerró el mercado. Bueno, y me parece que era el PP ya, no recuerdo, pero bueno, si no era el PP, era la Alianza Popular. Y por unanimidad, si eran 21 concejal, los 21 dijeron que se cerrara. Dejaron el pueblo sin servicio, tuvieron que recurrir a los mataderos de otros sitios, Albacete, Ellín, para que les trajeran la carne, y ya está, otra solución. Porque mataderos municipales, yo no sé si eran rentables o no eran rentables, pero siguen existiendo, y los mantienen. Y si no, pues igual que están haciendo últimamente, que están haciendo con las cosas del agua y lo demás, que lo privaticen. Siempre habría alguna persona que se lo hubiera podido quedar. Pero claro, si lo cierras de forma automática, pues desaparece del mapa. ¿Pero esa fue la verdadera razón o fue por cuestiones higiénicas? No, que va, higiénica, o sea, si ese matadero reunía todas las mejores condiciones del mundo, cuando se hizo. Porque además era matadero comarcal, no provincial, no, comarcal, para toda la comarca. Y además que se hizo... sí. Lo hizo Virginio, lo que pasa es que terminó su legislatura y lo inauguró Antonio Callado, pero que el que lo hizo fue Virginio, y lo hizo con todas las consecuencias que no lo ha visto. Lo que pasa es que al cerrarlo, aquello está hecho una calamidad, todo hecho polvo, todo roto. Y no se le da ningún uso. Nada, ninguno. Es preferible perder una cosa a mantenerla con otra cosa. Yo creo que se podía haber hecho cualquier cosa, mientras estaba nuevo. Ahora se puede hacer también, pero ahora hay que hacerlo todo nuevo. Cuéntanos un poco, porque ya se ha ido entrando en tu vida personal, privada, cómo conoces a tu mujer, cuántos hijos tienes. Eso fue lo mejor de mi vida. Me quería dar un lote con ella porque la vi, estaba aquí, vino a cuidar a una hermana suya, que estaba mala y vino al Almansa a cuidarla, y recuerdo en el Stock Club, ¿tú te acuerdas del Stock Club de la Corredera? Pues eres muy mayor tú también, ¿te acuerdas de todo? En el Stock Club, allí me la presentaron, no me acuerdo quién me la presentó, fue la de Díaz. Me la presentó, me gustó, estaba muy apañada, mi mujer era jovencilla, tenía 22 años, yo tenía 28, y bueno, nos conocimos allí, ella estuvo aquí pues, un mes o por ahí, y bueno, pues hicimos yo me pensé pegarme como yo digo, pasármelo bien, pero me lo pasé mejor que bien, me la quedé para toda la vida ya. Y eso que te digo, es de Ceuta, entonces se marchó a Ceuta, y yo pues, claro, estaba enamorado, la verdad, porque si no hubiera estado enamorado, de novios hice 5 o 6 viajes a Ceuta con una furgoneta que tenía, y me tiraba de aquí a Algeciras de un tirón. Algunas veces paraba en Málaga, pero muy pocas veces, pero sí, caí siempre de tirón. Y fui 5 o 6 veces, y ya me cansé y digo, ¿nos casamos o ya no voy más? Porque es que había que pensárselo para ir a Ceuta. Bueno, pues que dijimos de casarnos y nos casamos. Y yo, como con don Augusto,
Entonces ha corrido los gustos, ¿no? Me llevaba muy bien con él, me lo llevé para que me casara. Y se pasó allí una fiesta donde nos gustó, sí. Y mira, me lo llevé, nos casamos allí, luego nos fuimos de viaje de nuevo a Palma de Mallorca a rememorar mi mili y tal. Y ya pues nos vinimos a Almansa y yo pues seguí trabajando con mi padre. Seguí trabajando con mi padre, pero tenía el mismo sueldo que tenía cuando tenía 10 o 12 años o 14. Yo trabajaba, claro, como tenía las representaciones, pues mi padre pensaba que yo era millonario. Y bueno, tú con lo que ganas, lo que tenés que hacer, darme tú a mí. Digo, pues no, digo, sí que esto es también algo, que de hecho yo di bastante, lo que pasa que es mejor no decir nada, pero di bastante para la empresa. Y bueno, pues como no yo sí, me daba la comida, yo decía, así no podemos, ya tenía las dos chiquillas, que se llevaban un año de diferencia, dos chiquillas, mi mujer, y sí, la casa me la dio él, pero me la arreglé yo, pero bueno, me la arreglé y fui pagando como pude. Pero lo que vamos, como vi que no había posibilidad de entendimiento allí, porque yo si le digo dame dinero, un sueldo tal, entonces tampoco existía ni la seguridad social de ahora, ni existía el paro, eran otros tiempos diferentes. Bueno, pues abren Contour, el primer supermercado, sí que no te acuerdas tú. También te acuerdas de Contour, qué barbaridad. Contour es el primer supermercado que se montó aquí en Almansa, que es donde está ahora Juguetes Mancebo. ¿Tú te acuerdas de eso, María José? No te vas a acordar. Ahí luego a posteriori estuvo Mercal, Sumasa, fue cambiando de dueño. Bueno, pues me llamaron. Por lo que fuera, alguien se enteró, fue en el Bar Valencia. Estábamos allí de una conversación, estaba el gerente del supermercado y no sé quién le dijo, oye, Antonio, el dueño del Bar Valencia. Dice, no estoy buscando un carnicero, estoy sentado con ellos, con Antonio hablando de fútbol y tal. Y dice, pues mira, ahí tenéis uno. Y el hombre pues vino de Madrid, un tío más chulo que para qué. Hola, buenas. ¿Usted es carnicero? Digo, bueno, sí, carnicero. Parece que decir la palabra carnicero suena así un poco mal, así. Dice, pero bueno, ¿usted sería capaz de llevar un supermercado? Digo, hombre, un supermercado yo no lo llevo nunca, digo, pero una carnicería sí. Digo, no creo que tenga que llevar todo el supermercado. No, usted en la sección de carnicería y tal y cual. Bueno, pues nada, empezamos a hablar. Y como las condiciones me interesaron, se lo dije primero a mi padre, digo, mira, papá, estoy, no me acuerdo lo que me pagaban entonces, era pesetas, pero muy bien pagado. Y luego aparte tenía una comisión por las ventas y vendíamos, no te puedo imaginar lo que vendíamos. Había días que no iba ni a comer a mi casa porque no tenía tiempo ni de comer, para que era una locura. Bueno, pues nada, yo estoy ahí, tuve 2 años casi, sí, 2 años. Entonces a mi madre le da una embolia cerebral y claro, el negocio de mi padre tampoco le iba muy floreciente, eran ya mayores, y le da la embolia a mi madre y claro, me llama mi padre, oye, le ha pasado a mamá esto, tal y cual, ¿qué hacemos? Digo, pues papá, ¿yo qué quieres que te diga? ¿Qué hacemos? Y me dice, bueno, pues vamos a ver, o te quedas trabajando allí o cierro la carnicería. Digo, bueno, vamos a ver, digo, yo me quedo en la carnicería. Digo, yo me quedo en la carnicería y asumo yo e intento, pues todavía estaban las cosas un poco chungas. Claro, su supermercado era un supermercado solo, pero es que no te puedes imaginar lo que se vendía allí. Bueno, pues nada, me quedo en la carnicería. Y me dice mi padre, bueno, tendrá, y fíjate que soy del ayuntamiento, el mercado se piensa la gente que está allí que es suyo, y es como mi hijara que se va y se va con una mano delante y la otra mano detrás. Se puede llevar todo lo que tiene allí y dejar aquello desmantelado, pero no procede, no me entiendes. Hay que tener un poco de ética y, bueno, pues nada, me vengo a la carnicería y me dice mi padre, bueno, tendrás que repartir el beneficio con tus hermanos. Y dije, ¿qué? Digo, espérate que todavía me he despedido. Digo, me voy a donde estaba. Claro, pues levanté la carnicería, no te puedo imaginar. Claro, me traje todas las clientes. Entonces estaba la nuclear recién inaugurada, que era cuando la época de que aquí había gente de todos sitios, vascos, aquella gente comía ternera, porque aquí la ternera ni se conocía, se empezó a conocer en Contour, aquí ni se conocía, aquí cerdo y cordero y ya está. Bueno, ternera viva, pero muy poca, no se mataban terneras. Y a raíz de eso, pues eso, y empezó a vender, y claro, esta gente del norte comen muchas terneras, y bueno, pues me los traje a casi todos. No es que me los traje porque los llamé, ¿no? Porque yo estaba allí, los atendía muy bien, y cuando cambiaron de carnicero, pues yo no sé quién fue ni nada, pero se ve que no les gustaba el sistema y se vinieron todos conmigo. Bueno, y no te puedes imaginar de estar una carnicería casi liquidada a otra vez igual, a florecer y bueno, ¿para qué? Y bueno, luego pues volvió otra vez a decaer, porque ya cuando empezaron, porque mira, el mercado, me acuerdo ahora, pues mira la cosa de memoria.
El mercado, cuando se hizo el mercado, y lo hizo Luis de Teresa, pues se hizo que metió yo toda la gente y no se podían poner ni carnicería, ni pescadería, ni frutería fuera del mercado. Estaba totalmente prohibido. Tiendas de comestibles sí, porque era otra cosa diferente. Estaba la de Bernardo, y no sé si había alguna más, a lo mejor algunos de los del 8, que yo no me acuerdo, pero de la de Bernardo sí que me acuerdo porque se ha estado toda la vida, además en el mismo sitio. Pero a lo que vamos. Entonces, cuando lo cogió Pascual Rodríguez, que ya empezaron a surgir problemas de que había más competencia y tal, joder. Bueno, pues eso que estaba diciendo del mercado, cuando llegó Pascual Rodríguez, como la gente empezó a intentar poner pescaderías por fuera, carnicerías por fuera, y entonces Pascual Rodríguez hizo un círculo, una especie de círculo, abarcando por cierto tipo de calles, un círculo de protección del mercado, para que el que pusiese algo lo pusiese fuera de ese círculo de protección. Y de hecho se puso un mercado en San Roque, que se puso, que ahora lo tienen la carnicería Gras, que eso empezó siendo un mercado, que era una pescadería, una carnicería y una frutería, que era la época en la que estaba Juan Rodríguez y estaba de concejal de esto, me acuerdo del mote, pero no me acuerdo, el Rodríguez, Pepe Rodríguez, que se fue a Canarias, creo que decir, eso, ya lo he dicho. Pues ese estaba de alcalde, de concejal y por narices de ellos montaron otro mercado. Pero bueno, eso ya pasó la historia. Y es lo que te digo, pero poco a poco pues se fue degenerando eso, abrió Basilio enfrente del mercado y ya pues todo se fue al traste y cada uno montaba lo que quería donde quería. Y ahora pues eso, ahora está así como está. Nada, vamos recapitulando ya. Pues, es que yo ya, a ver... Todo esto que tengo aquí ya se refleja todo esto. Claro, sí, además muy bien. No nos has dicho, bueno, sí, ya sabemos. ¿Qué es lo que no te he dicho? Que has tenido, entonces, Ah, bueno, sí, venga, eso sí. Y mis nietos, eso sí, eso no entraba en ese tema. Bueno, pues nada, a raíz de aquello que te dije de tener a las niñas, mis hijas y empezar a trabajar allí, pues nada, ya luego volví a retomar mi trabajo en la carnicería mía y tal, y a los 13 años de mis hijas, que ya decía el ginecólogo Moratalla que no os preocupéis, que ya estáis ya muy maduros para tener chiquillos. Recuerdo que entonces veraneábamos en Campo Amor, en el Hotel Montepiedra, y bueno, y cuando venimos de las vacaciones, mi mujer allí devolviendo y tal, digo, uy, qué mal asunto es esto. Pero bueno, yo no pensaba en eso. Y nada, pues se hizo las pruebas, embarazada, el tercero, que fue el chiquillo, bueno. Y claro, fuimos al reconocimiento al ginecólogo y le digo, qué buen ojo tienes, ¿eh? Digo, ¿y eso qué dijiste? Pues mira, no sé. Digo, pero te voy a decir una cosa, como no sea un chiquillo vamos a tener problemas. Bueno, en plan de broma, claro. Luego tuve la suerte que fue un chiquillo, y menudo chiquillo. Tiene unos 90 y tantos de estatura, estudió en Murcia, en la UCAN, hizo 2 carreras, se ha hecho empresario y es, hombre, para mí todos mis hijos son iguales, pero me siento muy orgulloso de él porque levantar una empresa a 5 personas y tener ahora mismo trabajando casi 150, eso tiene mucho mérito en 5 años, ¿eh? Y estaba ya a nivel internacional, no nacional, internacional. Está vendiendo en Argentina, en México, en Francia, en Italia. O sea, ¿qué actividad hace? pues empezó con el deporte, que es lo que hizo. Él hizo actividad física y del deporte, lo que era Inés antes. Luego hizo fisioterapia, que son carreras compatibles. Daba clases de tenis, era monitor nacional de tenis, monitor nacional de pádel, bueno, gestor de empresas deportivas. Yo qué sé. Títulos tiene para aburrir. Si fuera por titulaciones, a lo mejor estaría mejor situado, no sería empresario. Pero bueno, que se empeñó con dos de dos que le daba clase, que eran hijos de un constructor de Murcia, y fue cuando la construcción empezó a fallar. Y tenían allí muchas naves y tal, y empezaron de broma, y fíjate la broma. Tiene una empresa deportiva, de deportes, todo a base de online, internet. Tienen 40 tiendas físicas por toda España, pero la tienda física venden en lo que es la tienda, el resto lo venden en la central y todo, hay 30 o 40 personas con sus ordenadores y todos los días receptando y recibiendo pedidos y enviando. Una gran empresa, por eso digo que me siento muy orgulloso. ¿Qué? ¿Se me queda la baba? Y bueno, y nietos tengo 4. Tengo 2 de mi hija Pilar,
Jaime y Luis, son balocentistas los dos, les ha dado por el baloncesto, lo hacen bastante bien, pero son muy pequeñitos, son uno de 14 y el otro 11. Pero ahí están dando la matraca todos los días con los entrenamientos. Y bueno, y mi hija Loli, que es enfermera, creo que la conoceréis, está en el hospital, pues mi hija Loli tiene unos gemelos, tiene a Marta y a Manuel, tienen nombre de cantantes, Marta y Manuel, y son, pues eso, dos divinidades. Bueno, los cuatro son iguales, los tengo repartidos el cariño al 25%, porque si no, algunos se enfadaría, y muy bien. Pues ya, Pascual, para terminar, siempre lo hacemos, Sí. Para posterior, para nietos, bisnietos, ¿qué consejo le darías por experiencia personal de tu experiencia? ¿Qué dirías tú como de tu etapa? ¿Qué les dejarías tú como recuerdo? Hombre, pues vamos a ver, yo a mis nietos intento transmitirles lo que yo he aprendido en la vida, que he aprendido por lo que he aprendido. No es tener un negocio, he ejercitado como agente comercial, me relaciono mucho con la gente, yo lógicamente la gente me conoce mucho igual que las conozco yo a ellos, porque sí, porque claro, el estar en la calle, dentro de un establecimiento de cara al público o fuera, que es lo mismo pero es al revés, pues quieras que no he hecho pues, tengo mucha relación con la gente, y entonces yo a mis nietos les digo eso, que hay que ser buena gente. Yo de vez en cuando soy malo, pero bueno, son circunstancias como casi todo el mundo nos pasa, que hay que ser buena gente, que hay que transmitir valores, y yo pues eso los repito mucho, los quiero mucho, pero claro, los consejos que yo les puedo dar ahora mismo, los momentos actuales no son los anteriores. A mí ahora mi nieto, con mi carrera que yo tengo, que podía haber sido profesor de un instituto, y sin embargo fui carnicero, pues yo ahora mismo me enseñan lo que tiene, que es tontería, y no sé solucionar el problema. Han pasado muchos años. Pero bueno, que eso es otra historia diferente, pero que sí, que yo en lo que se refiere a buena educación, de hecho no es porque sean mis nietos, pero son 4 fenómenos, de verdad. Muy educados, muy buenos chiquillos, luego se pueden estropear, pero no creo. Si van bien encauzados, lógicamente tendrán que ir para arriba. Lo que ocurre es que los jóvenes de hoy en día, a pesar de que muchos dicen que esto está muy bien, yo no lo veo tan bien, yo lo veo complicado. Pero bueno, esperemos que cambie la situación y que cada uno cuando termine sus estudios, sus cosas, pueda trabajar con su trabajo que se lo ha sudado y pueda vivir de él. Porque yo desde luego lo que no le voy a recomendar a ninguno de mis nietos es que pongan un negocio. Que se hagan autónomos o emprendedores, que se llama ahora la historia, eso es la última palabra del credo. Nuestro alcalde dice que es lo mejor, pero él no se hace emprendedor. ¿A qué no se hace? Pues no.